Buenas noches. Agradezco a los asistentes vuestra asistencia a este acto. En segundo lugar, tengo que dar las gracias al Círculo Mercantil por ceder la sala para la realización de este acontecimiento. Y gracias también a don Francisco Cárcamo, responsable de las actividades culturales y fiestas sociales, además de bibliotecario, por su presencia en esta mesa. Y agradecer igualmente a los presentadores que se encuentran a mi lado, a Pedro Luis Ibáñez Lérida y a Pedro Sánchez Núñez por sus gratas palabras. Sin embargo, no tenía escrito las siguientes palabras que voy a decir. Y es que, de forma global, tengo que decir que al escuchar las tres intervenciones de los responsables que se encuentran ahora mismo en la mesa, yo particularmente me encuentro cerca de las estrellas. Asimismo, no quiero dejar pasar la ocasión ni olvidarme, a meses de su fallecimiento, de uno de los defensores máximos de mi novelística, en mi estima y reconocimiento literario más profundo, al catedrático, profesor y crítico Antonio Garrido, por su personalidad acusada y por haber publicado críticas y alzado su voz en favor de mi novelística. Gracias también a ti, Antonio. Y gracias a José María Toro. Gracias, Pilar, escritor y editor fallecido con el que mantuve largas charlas y que tuvo la osadía de publicar mis dos últimas novelas. Gracias a él y gracias también, como digo, a Pilar, que se encuentra en la sala, su mujer. Por primera vez desde que me dedico a escribir sobre todo lo que me rodea, vengo por fin a Sevilla, mi tierra natal, aunque nací en un pueblo de la provincia Utrera. Llevo ya años dedicado al teatro y a la narrativa, tanto al relato como a la novelística, y que arranca esta dedicación desde los lejanos tiempos de 1960 y 1970, demasiado recorrido por esa aventura literaria y permanecer fuera del marco de esta estupenda ciudad. Cuando presenté mi primera novela, El toque de rebato, a finales del siglo pasado, llevaba ya años que me había metido en el laberinto literario desde que había escrito mis crónicas narradas, compuestas por un número de narraciones cortas o relatos. El único que parece ser que se enteró de su existencia fue la Biblioteca del Congreso de Washington, que fue la primera vez que por aquel entonces solicitó un libro. Nunca antes lo había pedido a la librería Pubil de Barcelona, y que era quien hacía la selección de los libros elegidos para integrar la biblioteca. En 1999, cuando fui a presentar mi primera novela en Málaga, hice mención a unas palabras pronunciadas por Gabriel García Márquez en una conferencia cuando afirmó: zapatero a tu zapato, y se retiró del ámbito de la conferencia y se puso a leer uno de sus cuentos. Yo dije: escritor, a lo tuyo, y me puse a leer mi escrito de presentación. Repetirme esta frase es porque la espontaneidad, por ejemplo, que ha tenido Pedro Luis, que pudiera haber en lo hablado, cuando uno se expresa sin papel, puede a su vez compensarlo la exactitud que se quiere tener cuando lo plasma en un escrito. Me gustaría referirme a los elementos ideológicos, novelísticos, estructurales, de dónde salen mis novelas y mi concepción de entender la narrativa como medio idóneo para comunicarme con los lectores. Siempre he dicho, y me gusta repetirlo, que cuando era niño escuchaba esa música de mi mundo infantil, el que me imaginaba que en mi tercera, cuarta, quinta o sexta edad, ya sin poder abrir los ojos, y ha hecho que sea esa narración la que desde un principio quise que fuera. Esa duda no impide que siempre estuviese seguro de la obra que he realizado. Lo que me gustaría es que nadie olvide cuando lea una novela
que hay elementos fundamentales en ella que la elevan por encima de otra que no los tenga. De ahí que hay que atender a la forma estructural, a la riqueza evolutiva de los personajes, a su diferenciación con otros puntos de vista, a exponer algún contenido que, de acuerdo con otros similares, nos muestre la otra cara del mismo, a la pulcritud de los detalles, al ambiente acorde con el tema, porque eso es lo que hace estupenda la literatura y en particular a la novelística. En ese intento de hacer narrativa se meten otros muchos, quizás con la idea de sacar algún rédito en un mundo en crisis, cuestión que es inevitable a veces e impulsan unas obras que habría que revisar para saber en qué punto se encuentran. Una persona muy conocedora de la novelística por ser crítico literario, estupendo crítico literario, me confesaba que estaba cansado de leer actualmente tantas novelas planas. Bastantes editoriales olvidan de que un gran lanzamiento puede cuajar sin la necesidad de atender a lo que reclama exclusivamente el público. Primero está el hecho de relatar lo que concibe el autor y después su repercusión, porque si lo narrado es bueno siempre tendrá su recompensa. Así lo decía Bertolt Brecht al afirmar que lo bueno siempre es divertido. Por el contrario, la visión colectiva de los lectores es hoy lo que interesa, y aunque sé que tiene una gran base de fundamento y de necesidad, creo que no debe ser factible este principio, porque no se puede escribir para todo el mundo. Ni debe ser hábito del autor atender a las peticiones masivas de personas que nos indican qué es lo que tenemos que hacer. El autor debe tener su desarrollo personal y debe escribir para que se le lea, y el público le cabe introducirse en su novela, no al revés. No se deben utilizar clichés. Es cierto que la buena crítica independiente y comprometida, de lo cual no hay muchos, y no sé, lo sé porque conozco algunos de ellos, está para hacer llegar los títulos que merecen la pena leer. A ellos se le debe la confianza. El problema es que quedan fuera del marco de su conocimiento muchas obras que se lanzan fuera de los circuitos comerciales extensos y de las grandes editoriales. Hay un detalle que me asombró hace ya algunos años, y era que el escritor estaba en la penúltima de las profesiones que hubiese elegido cualquier joven en el campo de sus actividades. El número de las profesiones que se relataban era aproximadamente 40. Eso quiere decir que quien se dedicaba a expresarse literariamente lo hacía por manifiesta profesión. Yo lo vi en una encuesta sacada como ejemplo de las carreras y profesiones más solicitadas. ¿Cómo hoy se deciden a narrar personas sin preguntarse en realidad si es su verdadera vocación? ¿Hay capacidad literaria que desarrollar? ¿Por qué se cambia tan rápidamente esa encuesta de jerarquía valorativa de la noche a la mañana y el escritor parece la profesión más deseada por el número de libros que aparecen en las numerosas editoriales? Son reflexiones que no deberíamos hacer para no almacenar libros y libros que no tengan valor en sí mismos. Ni tampoco debemos olvidarnos de los que merecerían un trato especial porque son importantes. Por ello dejo a un lado este entronque con la escritura y me limito a lo mío, a lo que he querido realizar, a los pronunciamientos de contenido de mis novelas y a esta en particular que nos ocupa, aunque se ha hecho disecciones muy importantes en esta mesa que a lo mejor tendré en determinados momentos que reiterar. Mis novelas parten de algún punto de arranque vivido, contado, visto u oído, o leído, perdón, y que me sirve para retratar alguna realidad presente o pasada, que se trata de un punto de apoyo para mostrar una historia diferente a cualquier otra que se haya narrado. Esa diferenciación en el mundo del arte, y entiendo que es lo que se llama creatividad o inspiración, es lo que nos permite mostrar acabados perfectos de autoría. Un autor no es una especie de Dios o lo que sea, sino al haber recogido la novelística en su contenido, todas las variantes emotivas, relaciones humanas, amorosas, sociales, políticas, etc., que en la vida se han podido dar,
Hay únicamente que saber emplearla de manera diferente en todos los elementos que la componen. Es difícil prever de dónde han salido mis obras, su estructura, su contenido y su visión novelada, pero os aseguro que no es por infusión divina, o sea, de la nada. No es una varita del cielo que me haya tocado y que me haya dado la inspiración necesaria. Tal vez se trate de que existen matices en mi vida, en mi experiencia personal, o alguna otra cosa que me haya llegado de forma espontánea. Son esos detalles, esas minucias, los que me han condicionado y a su vez yo les he dado esa diferenciación por medio del trabajo y de mi propio razonamiento. En ese quehacer intento identificarme yo a través de mi producción literaria y ser consciente de mi diversidad, con relación a otras obras del pasado y del presente, aunque me hayan influido de forma sustancial. Mi conexión con el mundo del cine es evidente y algunos de los que están aquí lo saben. Cine y literatura van de la mano. Durante muchos años el cine tomó de la literatura, de la novelística y del teatro, para hacer su propio desarrollo. Y hay un crítico cinematográfico que dice que fue el cine quien cogió de la literatura la sugerencia y esos huecos negros, espacios incompletos que el espectador debe introducir en la narración. Yo, por el contrario, entiendo que es el cine quien los elevó con sus imágenes y los escritores debemos saber utilizarlos. Respecto a esa conexión, tomo el final de 7 mujeres, de John Ford, cuando al saber que es su última película, así lo confesaba su amigo y el propio productor de la película, Bernard Smith, nos deleita con un fundido que va apagando la pantalla, mientras se observa cómo la protagonista va desapareciendo de la escena. Me gusta vislumbrar cómo en el final del Valle de los Riscos fluye una imagen semejante en el recuerdo. Esta es mi quinta novela y lamento mi desconexión que durante tanto tiempo he tenido con Sevilla. Me gustaría que en una vuelta de tuerca de lo que estoy diciendo acabases ganando mucho dinero con su publicación, y me refiero ahora al nuevo editor, puesto que José María Toro desgraciadamente murió. Nicolás García, editor de este nuevo lanzamiento. Gracias también a ti por creer en mí. La novela que nos trae aquí, El Valle de los Riscos, tiene ese fondo iniciático, como dijo Pedro, en referencia al desarrollo del protagonista, como indicó Antonio Garrido, sobre los subgéneros en los que dividía don Pío Baroja la novelística. Me acuerdo cuando yo fraguaba su composición, el viaje que emprendí recorriendo los lugares mozos que refrescara mi memoria, como ha dicho perfectamente Pedro Luis, camino del recuerdo, la nostalgia, la ambientación e incluso la poesía con aquel caminar ilusionante. He intentado que esta novela sea deudora del melodrama, pues pasé del más acentuado repudio a este género narrativo a concebirlo de otra manera, y es romántica, nostálgica, testimonial, realista, poética, con una idea que atiende a la adolescencia y madurez, y muy cerrada en sus estamentos de clases, de arribistas y venganzas, así como un autor en busca de su pasado, etc. Esta novela, como he afirmado, tiene un componente bastante personal, que está mezclado con un mundo de invención, ficción, que yo siempre enmarco dentro de la realidad y que se suele añadir a lo que ha podido ocurrir. Se puede escribir sobre aventura, y ahí tienen ustedes a Julio Verne. Se puede escribir sobre el retrato de una época, y ahí está Galdós. Se puede hablar de vivencias específicas, y ahí está La montaña mágica de Thomas Mann, cuya experiencia personal viví a los 18 años, por poner unos ejemplos de tantos y tantos personajes ilustres y conocidos. Pero hay que reconocer respecto a muchos otros que hay unos poderes que nos rodean y nos dejan desasistidos en la capacidad de lograr nuestra conexión con el público como novelista, que es lo que verdaderamente me ha interesado siempre. Eso no quita para que haya autores que sin triunfar y sin premio
hayan podido producir novelas, poesías y narraciones cortas superiores a algunos de los que se sienten en la cota máxima de la jerarquía literaria de los triunfadores. Eso nunca lo sabremos, aunque únicamente deberíamos ser defensores de aquella literatura que honradamente, y repito, honradamente tiene valor. A veces se encuentra uno cansado, agotado y abatido en este mundo de la narración. Sin embargo, hay algo que nadie me podrá quitar: el esfuerzo que he dedicado en ser testigo de una sociedad, el manifestarme con la intención de ampliar ciertos campos de visión para el lector por experiencias personales y ajenas, el novelar, hacer relatos o teatralizar las historias sin importarme el tiempo que necesitaba en su realización, el emplearme sobre aquello y en la forma que quería sin que nadie me haya doblegado ni podido cambiar una coma de mi escrito, el afán de que lo manifestado fuera objeto de recepción en los lectores, y sobre todo porque los frutos que he cosechado en esas escrituras son muy valiosos para mí. Como siempre, cuando hablo de estas cosas, me viene a la memoria el Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Aquella actuación policial donde se quemaban los libros porque había que hacerlos desaparecer. Y tengo idea del por qué se me viene a la cabeza. Tal vez porque ante tanto despropósito que ocurre en este campo literario, numerosas obras, probablemente espléndidas, que andan por ahí, acaben en la basura. Y sin más, no quiero ser agorero, pero no tengo idea de cuál va a ser mi siguiente realización.